A finales de 1995, ID Software lanzaba al mercado Hexen, creando con ello uno de los first-person shooters de la era pseudo 3D más míticos e importantes de todos los tiempos. Y hoy os vamos a contar por qué. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Raven Software, una pequeña empresa fundada en 1990 por los hermanos Steve y Brian Raffel, habían llamado la atención de John Romero tras conocerlos gracias a su primer proyecto, Black Crypt, de 1992. Se trató de un juego de rol inspirado en el mítico Dungeon Master, pero con un aura más oscura y con un apartado de creación de personajes bastante más complejo y llamativo para su tiempo. Fue justamente hablando sobre este proyecto y su desarrollo cuando Romero descubrió que estos dos tipos eran unos entusiastas locos del rol, del heavy metal, de la literatura fantástica y del cine de alto octanaje que tanto adoraban en ID, motivo que propiciaría el comienzo de una relación profesional y de amistad que terminaría por llevarles a trabajar juntos. Empezando por desarrollar proyectos externos valiéndose de la tecnología licenciada de ID Software para empresas como Origin Systems y SSI, y más tarde recibiendo encargos internos de la mismísima ID Software. Y es así como desde la mítica empresa de Doom se le encarga a Raven desarrollar el primer capítulo de una nueva franquicia inspirada en su super éxito, pero esta vez con una ambientación de espada y de brujería de por medio. De esta forma nació Heretic, que llegaría al mercado en 1994 y que, pretendidamente, por deseo expreso de ID Software, resultó en un videojuego que no buscaba alejarse demasiado de las bases de Doom. Tecnológicamente estaba un poco más refinado y a nivel de opciones resultó llamativo por contener algunos elementos aleatorios, paredes móviles, pequeños efectos de físicas, trampas, un sistema de inventario muy bien diseñado y una vista funcional en altura, junto a un diseño de niveles y de puzzles bastante más enrevesado en su conjunto. Con Heretic se nos ponía en la piel de Corvus, un elfo cuya misión era la de destruir al malvado hechicero Disparil, uno de los 3 jinetes de la serpiente, y cuya intención era la de someter con su magia a los Side, el pueblo de Corvus. Heretic cosechó muy buenas críticas y funcionó muy bien a nivel de ventas, aunque quedó muy lejos del éxito masivo de Doom. Pero la percepción del público, en líneas generales, fue la de encontrarse ante un título demasiado parecido a su antecesor. A modo de opinión personal, yo nunca pude conectar con este título precisamente por eso, porque parecía otro juego de disparos más, pero con enemigos y ambientes inspirados en Dungeons & Dragons. No sentí nunca estar protagonizando una aventura de espada y brujería, pese a lo cual sí que me pareció un juego notable. Pero lo cierto es que en Raven Software tenían multitud de ideas geniales y diferenciadoras que en ID consideraron demasiado arriesgadas. Y es que la visión de los Raffel no era la de replicar al shooter de ID, sino la de adaptar una aventura rolera con cierta complejidad, valiéndose de la fluidez e inmediatez del motor de Doom y de su frenético combate. Y como todavía quedaban 2 jinetes por destruir, y el proyecto se planteó desde sus inicios como una trilogía, desde 1994 se pusieron manos a la obra con el diseño de una secuela que, gracias a las críticas de los usuarios, esta vez apostaría por diferenciarse mucho más de Doom. De esta forma, en 1995 aterrizaba Hexen Beyond Heretic, que a todos los efectos era Heretic 2, pero que por motivos comerciales no del todo claros, llevó un título que sirvió para crear cierta confusión. Mi teoría, pese a que desde Raven e ID Software siempre han explicado que el planteamiento desde sus inicios era darle a cada título de la trilogía un nombre propio, Heretic, Hexen y Etacom, es que al no haber cumplido del todo con las expectativas de ventas y de alabanzas por parte del público con Heretic, decidieron distanciarse de alguna forma del título anterior, y más aún, teniendo en cuenta que las diferencias con este serían muy abultadas, como ahora veremos. Pero esto no deja de ser una teoría propia, aunque fundamentada sobre el hecho de que dentro del código fuente del juego aparecía de forma recurrente el nombre de Heretic 2. Dicho esto, Hexen situaba su acción dentro de otro de los reinos invadidos por los 3 jinetes de la serpiente, el territorio de Cronos.
En este capítulo se nos permitiría encarnar a 3 héroes, al guerrero Baratus, al clérigo Parias y al mago Daedalon, que juntos lucharían para derrotar al malvado Corax. Lo primero a destacar en relación con los protagonistas es que en Hexen existen 3 formas de jugar que dependen de la selección de los mismos, y es que sus balances de fuerza, velocidad y sus habilidades y armas son completamente distintas, y transforman de forma abultada la manera en la que debemos encarar la aventura. El guerrero infringe mucho más daño que el resto, cuenta con mayor aguante y es menos ducho cuando emplea armas o ítems arrojadizos, que vienen a ser bombas explosivas o de veneno, por ejemplo. El clérigo es la opción equilibrada y cuenta con la defensa de un escudo y con la posibilidad de lanzar hechizos no demasiado poderosos, pero que ayudan al combate en distancia. Y el mago es bastante débil, pero tiene a su alcance unos poderes que, bien empleados, lo convierten en el rival más temible y brutal de los 3. Y esto es fantástico, porque de verdad que el juego cambia completamente en base a esta elección. Además de sus armas de base, todos accederán a nuevas armas mágicas más poderosas que consumirán maná, y los efectos de estas y la cantidad de recursos que consuman también dependerán del tipo de personaje elegido. Añadamos a esto último que todos podrán recolectar las partes ocultas de un arma mágica a medida de cada uno. Si ya solo con esto podríamos decir que el enfoque de Hexen le daba 1000 vueltas a lo que supuso Heretic a nivel de gameplay, debo avisar que todavía falta lo mejor. Y es que Hexen sorprendía a propios y extraños por romper con el habitual diseño de fases aisladas de los shooters de aquel periodo, aportando en su lugar unos núcleos de juego desde los que se interconectarían distintos lugares y entornos. De este modo, existían 5 grandes regiones, podemos entenderlas como mundos o como capítulos, que daban inicio en un área central y que conectaban distintos lugares a su alrededor. Esto convertía al mundo de Hexen en un entorno que requería de backtracking constante y de un factor de exploración prácticamente inaudito para su época y género. Desplazarse por estas zonas requería de mucha observación, porque todos los lugares estaban repletos de palancas de activación ocultas, caminos no visibles a primera vista y multitud de portales que las interconectaban, sin olvidarnos de los enemigos y de su respawn. En pocos videojuegos me he encontrado con unos niveles tan complejos y con un diseño realizado adrede para hacerte sentir perdido. Por el loco diseño de sus puzzles, por la increíble sensación de tridimensionalidad que consiguieron y por contar con una ambientación muy superior a la que mostraron otros juegos realizados con tecnologías similares, Hexen se convirtió en uno de los títulos más increíbles, desafiantes y llenos de personalidad de los 90. Esto se potenciaba aún más porque el sistema de combate cuerpo a cuerpo era increíble, los ataques a distancia igual, pero esto ya rozaba la excelencia en anteriores títulos de la compañía, y porque la velocidad de la acción resultaba inmensa. Añadamos una simpleza de control perfecta, con un ataque primario, otro secundario o para emplear escudos, salto y elección de ítems, y un apartado técnico sensacional, con efectos atmosféricos de niebla, iluminación y oscuridad, animaciones avanzadas, uso de scripts y multitud de patrones aleatorios, además de presentar unos sprites inmensos y un sonido ambiental que era de otro planeta, junto a una banda sonora correcta, pero que seguramente fuese lo más discreto del juego, inclusive en su versión CD. Puede que en 1995 las pseudo 3D estuvieran ya en pleno desfase tecnológico, pero Hexen consiguió que pareciesen aún vigentes, y se consiguió crear un producto que décadas después se sigue sintiendo realmente robusto y bastante tridimensional. No querría olvidarme tampoco de su fabuloso diseño visual, que vendría a ser la mezcla perfecta y el sueño húmedo de cualquiera que amase la fantasía oscura y la imaginería más demoníaca al estilo del maestro Clive Barker. Y tampoco debo olvidar que llegó a convertirse en un habitual de la Slam Party, ya fuese en su modo competitivo o en un glorioso cooperativo multi. Por supuesto, todo lo dicho aplica para la versión original de PC, porque los ports para Saturn, PlayStation y Nintendo 64 fueron bastante mediocres. Todos fallaban en relación a la velocidad de juego y a limitaciones gráficas inexplicables. Realmente, Hexen fue tan bueno como Doom, cada uno dentro de su propio estilo,
pero llegó en un momento en el que el mercado estaba saturado de juegos de disparos en primera persona, y aterrizó en un punto en el que los sprites estaban dejando de llamar la atención por culpa de los polígonos. Y estos factores hicieron que, pese a que las notas del juego en su día fueron notables y sobresalientes, entre el público especializado no consiguiese tanta atención como mereció. Eso, y que la piratería en aquellos momentos ya empezaba a causar estragos en PC. También hay que observar que en 1995 Hexen se sentía muy alienígena si te cruzabas con él pensando que era un Doom medieval, porque la realidad es que estaba mucho más cerca de parecerse a un juego de rol occidental que a un shooter. Y si hubiese contado con un sistema de mejoras para los protagonistas y con unos cuantos NPCs por aquí y por allá, es que directamente hubiese sido considerado como un RPG. Además, recordemos que los juegos de aquella época no solían dar pistas, y en Doom esto no hacía falta, porque a base de disparar y de avanzar, llegabas al final del nivel. Pero en Hexen esto no era así, y muchos de los que buscaron frenetismo sin complicaciones al ver el logotipo de ID en la portada, jamás consiguieron salir apenas del núcleo central del primer mundo. Y ojo, que esto no es una crítica, sino todo lo contrario. Hexen se adelantó a su tiempo. Se parece mucho más en cierto modo a los juegos de acción de mundo abierto que consumimos hoy, y sorprendió a la gente con algo que no era lo habitual en ese preciso momento. Por suerte, hoy en día se puede adquirir su flamante versión remasterizada, que incluye también Heretic. De estas versiones hay que resaltar que permiten unas resoluciones de hasta 4K, que llevan de serie la posibilidad de jugar a pantalla partida o vía internet, y estos juegos en cooperativo a 2 con la dificultad más alta son gloria bendita, y que vienen con todas las expansiones existentes y con nuevos niveles realizados para la ocasión. Además de con pequeños extras como nuevos tracks de audio, notas e imágenes del desarrollo y opción de jugar en 4/3 o en widescreen, entre otras muchas. Es un 10 y debo resumirlo de esta forma. Y mi recomendación es que aunque en su día no te llamase la atención, lo pruebes hoy sabiendo ya de lo que se trata realmente. Es un juegazo irrepetible y toda una obra maestra dentro del medio. Ya le dedicaremos un vídeo a su continuación y a la de Heretic. Porque sí, pese a que nos dijeron que Hexen era Heretic 2, con el tiempo apareció un Hexen 2 y luego un Heretic 2. En fin, ganas de confundir al personal. Pero hasta entonces, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!